Bienvenidos a otro tutorial de utilidades de gestión. Hoy vamos a hablar de los diagramas PERT. Los diagramas PERT son herramientas que nos permiten planificar y controlar los proyectos de una forma fácil y gráfica. También podemos decir que los diagramas PERT utilizan métodos probabilísticos para estimar los tiempos de ejecución de cada una de las actividades de los proyectos, determinando así las actividades críticas que están asociadas a su ejecución, es decir, las actividades que no pueden retrasarse en el desarrollo de cada uno de estos proyectos. Para la elaboración de un diagrama PERT basta conseguir 6 pasos sencillos. El primero, ordenar las actividades por orden de ocurrencia. El segundo, establecer los tiempos esperados del proyecto. Para cada una de las actividades, elaborar los diagramas de flechas, calcular el tiempo esperado del proyecto, establecer las holguras de cada una de las actividades y calcular la ruta crítica. Para la explicación del diagrama PERT tenemos preparado un ejemplo que está asociado a la explicación de este mismo método. Lo primero que vamos a hacer es ordenar las actividades por orden de ocurrencia de un proyecto ficticio. Aquí está nuestra serie de actividades y está también los tiempos de ejecución. Los diagramas PERT utilizan 3 tiempos para determinar el tiempo esperado del proyecto. El primer tiempo es el tiempo optimista, TO, que es el tiempo en el cual una actividad se puede desarrollar lo más rápido posible. El tiempo promedio o TM, que es el tiempo en el cual se puede desarrollar la actividad de forma regular, es decir, de acuerdo a los planificadores, estiman que esta actividad se desarrolle sin contratiempos o en tiempos normales eh, para la ejecución de las mismas. Y el tiempo pesimista es el tiempo máximo en que se puede desarrollar cada una de las actividades asociadas al proyecto. Tenemos actividades predecesoras. Las actividades predecesoras son las actividades que anteceden a la actividad que se va a ejecutar. Y hay actividades que no tienen predecesoras, como nuestra actividad A. En este caso, estas son las actividades que son las actividades iniciales del proyecto y son las que van atadas al principio de este mismo, por eso no cuentan con esta connotación de tener actividades predecesoras. El segundo paso es establecer los tiempos esperados de las actividades del proyecto. Para esto, tomamos de nuevo nuestra tabla de actividades ya organizada y vamos a determinar el tiempo esperado para cada una de ellas. Para establecer el tiempo esperado vamos a utilizar la siguiente tabla de actividades y vamos a establecer los tiempos para cada una de esas actividades, los tiempos esperados. Para ese cálculo vamos a utilizar la siguiente fórmula: tiempo optimista más 4 veces el tiempo esperado promedio y el tiempo pesimista, todo dividido en 6. Reemplazamos los valores, tenemos que el tiempo optimista de la actividad A es 1, más 4 veces 2, que es el tiempo medio esperado, más 9, que es el tiempo pesimista de la actividad, todo dividido en 6, y esto nos da un resultado de 3. Repetimos el mismo proceso para el resto de actividades y estos son nuestros tiempos esperados. Los tiempos esperados son los que se utilizan en la red PERT para el cálculo del tiempo esperado del proyecto. Vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es diagramar la red o el diagrama de flechas. Para eso vamos a tener en cuenta dos reglas. La primera, que cada nodo de la red representa una actividad y solo puede haber un nodo para cada una de las actividades del proyecto. Hay otro método en el cual
las actividades se representan sobre la flecha de flujo de información o el flujo de las actividades del proyecto, pero pues me parece este método mucho más simple y podemos centralizar toda la información en el nodo para los cálculos de los tiempos esperados del proyecto. La segunda regla es establecer un nodo inicial y un nodo final. Eso quiere decir que todas las redes deben tener estos nodos para delimitarlas. Aquí tenemos una serie de actividades asociadas a un proyecto y están atadas a un nodo inicial y a un nodo final. Ya con estas reglas ya podemos diagramar nuestra red PER. Entonces nos traemos nuestras dos reglas, traemos las actividades y sus predecesoras para desarrollar nuestra red. Vamos a dibujar nuestro nodo inicial, que es lo primero que nos dice nuestra regla número 2, y luego vamos a dibujar ya las actividades. Lo primero que vamos a hacer es dibujar la actividad A, ya que no tiene actividades predecesoras, entonces eso quiere decir que es una actividad inicial. Vamos a dibujar nuestra actividad A. Luego dibujaríamos nuestra actividad B, que se ejecuta luego de que se ha desarrollado la actividad A. Lo mismo sucede con la actividad C. Luego vamos a dibujar la actividad D, que se ejecuta luego de haber desarrollado la actividad B. Y vamos a dibujar nuestra actividad E, que se ejecuta cuando C y D han terminado. Luego dibujaremos nuestra actividad F, que inicia cuando E ha terminado, y lo mismo sucede con la actividad G. Por último, dibujamos nuestro nodo final haciendo referencia a nuestra regla 2 para elaborar las redes. Ya con esto tendremos el diagrama de flechas establecido. Es recomendable que las flechas no se crucen unas con otras, porque pues esto facilita la comprensión del diagrama. Y con eso pues evitamos confusiones en los cálculos de las rutas críticas y en la toma de decisiones sobre la planificación del proyecto. Vamos a seguir con los siguientes pasos, que es el cálculo del tiempo esperado del proyecto, el establecimiento de las rutas críticas y el cálculo de la ruta crítica. Para esto vamos a utilizar esta clave que la vamos a llevar a nuestra hoja de cálculo, que básicamente nos dice que los tiempos, el tiempo de inicio más temprano está en este cuadrante y es igual a el tiempo final de la actividad anterior, el tiempo final más temprano, y el tiempo final más temprano simplemente es el cálculo de la duración más el tiempo inicial más temprano. Y aquí están el resto de los cálculos. Para el tiempo inicial más tardío nos dice que es el tiempo final más tardío menos la duración, y las holguras son simplemente la diferencia entre los tiempos iniciales o los tiempos finales tempranos o tardíos. Vamos a iniciar con el cálculo utilizando un ejemplo en una hojita de cálculo ya establecida. Aquí ya tenemos nuestros elementos pertenecientes a nuestro diagrama. Tenemos los tiempos optimistas, medios y pesimistas de nuestra tabla de actividades y sus predecesoras, y vamos a tratar de resolver las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tiempo de duración estimada del proyecto? ¿Cuál es el tiempo de la ruta crítica del proyecto? ¿Cuál es el tiempo de duración de la ruta crítica del proyecto? ¿Cuál es la varianza de las actividades que hacen parte de la ruta crítica del proyecto? ¿Cuál es la varianza de la ruta crítica del proyecto? ¿Y cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 25 semanas? Para eso vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Aquí están las definiciones: tiempo optimista, tiempo medio, el tiempo esperado, el cálculo del tiempo esperado,
la varianza, que básicamente es el de cada actividad, que es el tiempo pesimista menos el optimista, dividido en 6 y elevado al cuadrado. La varianza del proyecto o de la ruta crítica del proyecto es la suma de las varianzas individuales de cada una de las actividades de la ruta crítica del proyecto. La desviación estándar del proyecto es igual a la raíz cuadrada de la suma de las varianzas de las actividades de la ruta crítica, o sea, la varianza del proyecto. Y el área bajo la curva normal, que nos va a determinar en la probabilidad en una tabla de distribución normal, que es igual al tiempo que queremos buscar, en este caso nuestras 25 semanas, menos el tiempo del proyecto, el tiempo medio del proyecto o el esperado, sobre la desviación estándar. Ya teniendo estas fórmulas claras, vamos a iniciar con el cálculo de los tiempos estimados de cada o esperados de cada una de las actividades. Para eso vamos a utilizar nuestra fórmula, que es el tiempo optimista más 4 veces el tiempo medio más el tiempo pesimista, todo dividido en 6. Entonces vamos a hacer el cálculo igual al tiempo optimista más 4 veces el tiempo medio más el tiempo pesimista, y esto lo dividimos en 6. Ya tenemos calculado el tiempo esperado para esta actividad. Lo mismo vamos a hacer para el resto de las actividades. Aplicando la fórmula, voy a continuar con el siguiente paso del cálculo, que es ya determinar la red. Nosotros previamente ya habíamos hecho la red en la presentación, y aquí está básicamente dibujada nuestra hoja de cálculo ya con las claves establecidas. Nos traemos nuestra clave para el cálculo de la red. Luego de esto vamos a empezar a hacer los cálculos de cada uno de los tiempos que hacen parte del cálculo esperado de nuestra red. Inicialmente, entonces, vamos a colocar las duraciones, que son los tiempos esperados de cada una de las actividades. Para el nodo de inicio, como es un nodo de referencia, nuestro tiempo va a ser 0, al igual que para el nodo final. Estos nodos simplemente nos ayudan a calcular la red y no hacen parte, digamos, son actividades de referencia, y nos sirven es para el cálculo del método y de los tiempos esperados del proyecto. Vamos a empezar a colocar los tiempos esperados en cada uno de los nodos. Para A, que es E3, para B, que es 5, para C, que es igual a 4, para D es igual a 6, para E igual a 4, para F igual a 4 y para G igual a 6. Con eso ya tenemos las duraciones de las actividades en cada uno de los nodos. Vamos a continuar con los cálculos y vamos a iniciar el proyecto siempre con tiempo 0, o sea, el tiempo más temprano, de inicio más temprano del proyecto, siempre es 0. Para calcular el tiempo final más temprano, para todos los nodos, lo que vamos a hacer es sumarle al tiempo inicial más temprano, o el tiempo de inicio más temprano, la duración. En este caso nos da 0,
pues porque iniciamos con 0 y la duración de esta actividad es 0. Para el tiempo inicial más temprano de esta actividad, básicamente vamos a traernos el tiempo final más temprano. Y repetimos el mismo cálculo del tiempo final más temprano. Es decir, al tiempo inicial más temprano le sumamos la duración. Y repetimos este mismo ejercicio para la actividad A en la actividad B. Tiempo inicial es el mismo final más temprano de la actividad A. Sacamos nuestro tiempo final sumando el inicial más la duración. Hacemos lo mismo para la actividad C. Nos traemos nuestro tiempo final más temprano, que se convierte en el inicial más temprano de la actividad. Y ahora sacamos el final. Repetimos el proceso para la D. Ahora llegamos a la actividad E y para este momento pues tenemos dos actividades que llegan al nodo. Para establecer nuestro tiempo inicial más temprano, lo que hacemos es básicamente traernos el tiempo más alto de las actividades que llegan al nodo, en este caso 14. Y hacemos el mismo proceso para el cálculo final del tiempo, para el cálculo del tiempo final. Entonces nuestro tiempo inicial más temprano más la duración. Y seguimos con el resto del cálculo como ya lo veníamos haciendo. Sacamos nuestro tiempo final. Lo mismo hacemos para G. Y aquí aplicamos la misma regla para el nodo final que aplicamos en la actividad E. Nos traemos el mayor valor, en este caso 24. Calculamos el tiempo final más temprano y terminaríamos con el cálculo de los tiempos más tempranos. Ahora debemos, para asegurarnos que el cálculo esté bien hecho, determinar los tiempos finales e iniciales más tardíos, es decir, los tiempos en que más tarde se puede iniciar la actividad o más tarde se puede finalizar esa actividad. Para el inicio de esto se hace para calcular las holguras sobre cada una de las actividades. Vamos a iniciar entonces con el cálculo y para eso, para determinar el tiempo final más tardío del nodo final, simplemente nos tomamos el mismo valor del tiempo final más temprano. Para el tiempo inicial más tardío, lo que hacemos es tomar el valor final más tardío de la actividad y le restamos la duración. En este caso nos va a dar 24 porque el tiempo de duración es 0. Nos traemos el tiempo final. El tiempo final más tardío para la actividad F es el mismo tiempo inicial más tardío de la actividad que lo sigue. En este caso sería 24. Y realizamos el cálculo del tiempo inicial más tardío restándole al final más tardío la duración. Repetimos este proceso en la actividad G y lo mismo para el inicio más tardío. En este caso hay dos actividades que
salen del nodo final, del nodo E. Entonces para este caso vamos a tomar el tiempo menor. De izquierda a derecha tomamos el mayor y de derecha a izquierda tomamos el menor. Entonces aquí vamos a tomar el menor, que en este caso es este 18. Entonces este se nos convierte en el tiempo final más tardío para la actividad E. Hacemos el cálculo inicial más tardío, restando la duración al tiempo final más tardío. Y seguimos repitiendo este proceso. Ya tenemos nuestros tiempos iniciales para la actividad D. Nos traemos nuestro tiempo inicial que se convierte en el tiempo final más tardío de la actividad C. Hacemos lo mismo que hicimos en la actividad D para el cálculo del tiempo inicial más tardío y repetimos el mismo proceso para la actividad B. Para la actividad A, como son dos actividades las que salen de este nodo, o al finalizar esta actividad A, entonces repetimos el mismo proceso que hicimos el mismo proceso de cálculo que hicimos en la actividad E. Entonces nos vamos a traer nuestro tiempo final más tardío, que se nos convierte en inicial más tardío de la actividad B, porque este es el menor entre estos dos tiempos, entre el B y el C. Nos traemos el 3, que está acá, y hacemos el cálculo inicial como ya lo hemos venido haciendo para el resto de las actividades. Determinamos los tiempos para el nodo inicial. Y con eso terminaríamos los cálculos de los tiempos de cada uno de los nodos. Ahora vamos a establecer las holguras, es decir, los tiempos que tenemos para mover los inicios o los finales de cada una de las actividades. Las rutas críticas, las actividades que pertenecen a la ruta crítica van a tener tiempo cero, y en ese caso esas son actividades que no se pueden retrasar ni posponer. Entonces vamos a hacer los cálculos con los tiempos iniciales, aunque se puede sacar igual con los tiempos finales. Entonces se calculan el tiempo inicial más tardío menos el tiempo inicial más temprano. Y utilizamos este cálculo para todos los nodos del proyecto. Y con esto ya terminaríamos el cálculo de las holguras. Entonces vamos a determinar, ya hemos hecho dos cosas. Entonces vamos aquí a empezar a determinar cuáles son los tiempos. Tenemos que el tiempo de duración del proyecto es 24, el tiempo estimado, porque es el nodo que nos da el final del nodo final. Entonces vamos a colocarlo 24. Lo siguiente es determinar cuál es la ruta crítica. La ruta crítica se compone de las actividades que tienen holgura cero dentro del proyecto. Vamos a mirar cuáles son. En este caso, inicio, A, B, D, E, G y final. Entonces vamos a marcarlas para que no se nos olviden con un color diferente. Y repetimos este proceso para todas. Entonces, de esta manera estamos marcando nuestra ruta crítica.
Ya que la determinamos, vamos a colocar aquí cuáles son las actividades que hacen parte de esa ruta crítica. Entonces vamos a colocarlas A, B, D, E y G. Esta es nuestra ruta crítica. Vamos aquí a sombrear para que se vea mucho mejor. Listo. Ya tenemos nuestra ruta crítica. Entonces ya tenemos resuelta nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el tiempo de duración de la ruta crítica? El tiempo de duración de la ruta crítica ya habíamos establecido que es el mismo tiempo final del proyecto, entonces, y lo podemos eh, comprobar sumando los tiempos de la ruta. 3 más 5, 8, más 6, 14, más 4, 18, más 6, 24. Y al final, pues 24. Ya tenemos resuelta esa tercera pregunta. El cálculo de la varianza de las actividades y el cálculo de la varianza de la ruta crítica se hacen para determinar la desviación estándar que vamos a utilizar para el cálculo de la probabilidad de terminar el proyecto en 25 semanas. Entonces vamos a iniciar con ese cálculo de las varianzas. El cálculo de la varianza, entonces lo vamos a hacer acá. Entonces dice que es el tiempo pesimista menos el tiempo optimista dividido en 6 cerramos. Pero antes vamos a tomarnos este simbolito que representa la función potencia para facilitarnos el cálculo, o simplemente podemos utilizar eh, la fórmula potencia. Yo tomo el símbolo porque me parece mucho más fácil. Entonces tiempo pesimista menos el tiempo optimista dividido 6, y esto elevado al cuadrado. Ya tenemos la varianza de la actividad. Vamos a repetir lo mismo en las actividades que tienen la ruta crítica, porque estas que están acá no nos sirven para el cálculo. Solo la varianza del proyecto son las actividades que pertenecen a la ruta crítica. Entonces vamos a determinar la varianza del proyecto. La varianza del proyecto simplemente es la sumatoria de las actividades que pertenecen a la ruta crítica. Aquí están. Traérmela con la función suma. Y listo. Tenemos la varianza del proyecto. Y nos faltaría sacar la desviación estándar. La desviación estándar, entonces para eso sacamos raíz cuadrada de la varianza. Para eso nos vamos a ayudar de la fórmula raíz para determinar la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí ya tenemos nuestra desviación estándar del proyecto. Ahora nos hace falta calcular ya la probabilidad. Para eso vamos a utilizar aquí el tiempo que estamos tratando de buscar, a ver qué tan factible o cuál es la probabilidad
del desarrollo del proyecto en 25 semanas. Entonces, este valor se convierte en 25. Y nuestro valor de M es el valor de la ruta crítica del proyecto. Ahora vamos a calcular el área bajo la curva normal para ir a determinar la probabilidad después en nuestras tablas de distribución normal. Vamos a iniciar con el cálculo. Simplemente es una resta y luego una división. Entonces vamos a traernos el valor de x, que es igual a 25 menos el tiempo de la ruta crítica, y todo esto dividido en la desviación estándar. Ya teniendo aquí el, el, el área bajo la curva normal, vamos a establecer la probabilidad. Para establecer la probabilidad, vamos a sacar aquí este valor utilizando la tabla de distribución normal. Entonces tenemos 0.28, buscamos en nuestra tabla de distribución normal, encontramos el punto 2 y sería buscar 8. Y nuestro valor es 0.6103. Nos lo traemos acá. 0.6103. Listo. Entonces vamos a sacar aquí el valor de la probabilidad. Y ahora vamos a, que es lo mismo que decir %61.03%. Aquí no me funcionó porque coloqué el punto y aquí los decimales se toman en esta hoja de cálculo con comas. Vamos a hacer la corrección. Ahora sí. Traemos nuestro valor y ahora sí determinamos el porcentaje. 61.3% es la probabilidad de que el proyecto se pueda desarrollar en 25 semanas. Con esto ya hemos terminado el cálculo de la red y todos los elementos asociados a la misma red. Espero que este tutorial les haya servido para establecer un método sencillo del cálculo de los proyectos, y como siempre pues no me queda más sino agradecerles y decirles por favor que nos sigan en Facebook en Utilidades de Gestión, Twitter U de Gestión, el canal de YouTube Utilidades de Gestión y nuestra página web utilidadesdegestión.com, en la cual encontrarán diversos tutoriales y ejemplos que les pueden servir para el desarrollo de sus actividades empresariales. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión y hasta la próxima.